La Peña. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo esta media hora del programa que hemos denominado La Peña. Fuimos a charlar con un ex prefecto naval para que nos comente cuál es la actividad que está realizando ahora. Y se trata sobre el crimen en el océano, en barcos y demás. Pero específicamente, Sergio Almada nos lo comenta de esta forma. Yo soy oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina, oficial superior retirado de la Prefectura Naval Argentina, y sigo realizando todavía actividades dentro de un equipo interdisciplinario de esa institución, y además realizo investigación por fuera, es decir, como investigador privado en estos temas. Básicamente todo aquello que tiene que ver con el crimen marítimo, ¿sí? El crimen azul, aquel que se desarrolla... Claro, uno le dice crimen como que si fuera a haber un asesinato. No, es el delito. Básicamente es el delito, ¿sí? Se le llama crimen azul porque se produce en el agua, pero bueno, es el crimen marítimo. Pasa que en nuestro país muchas veces nosotros, sobre todo si hablamos del mar, vinculamos al crimen marítimo con la pesca ilegal. Sí, porque básicamente la problemática que tenemos o que puede existir es esa, la pesca ilegal, pero hay muchas otras formas y manifestaciones del crimen marítimo. No sé, lo que pueda llegar a ser el tráfico de drogas por mar, el contrabando de armas, de materiales nucleares, todo lo que tenga que ver con el tráfico ilegal de personas, la trata de personas a bordo. Esa es una problemática con la cual se asocia a las grandes flotas de pesca de agua distante que están operando normalmente en la milla 201, es decir, la manera en que se manifiesta el crimen en el mar es diverso y va variando según el área marítima, la región marítima a la que refiere. Dijiste algo sobre lo que está aconteciendo cerca nuestro, que serían las flotas pesqueras de China, del resto de los países. ¿Tan así es la trata de personas, tan grave? Generalmente este tipo de delito que se comete en el mar básicamente se vincula a lo que es la trata de personas para explotación laboral a bordo. Es uno de los delitos asociados a este tipo de flotas, a las flotas extranjeras de pesca en agua distante. No solo acá, sino en otras regiones del mundo. Y tampoco lo asociemos solo con China. Hay antecedentes también de tratas de personas y otras violaciones a los derechos humanos a bordo de buques de otra bandera. Cuando a mí me preguntan esto, yo siempre menciono uno de los casos referentes que tenemos en nuestro país. En el año 2016, Prefectura realiza una aeroevacuación de un tripulante senegalés que estaba embarcado en un buque español que operaba en la milla 201. Prefectura lo trae a puerto, en Caleta Olivia, y en el hospital detectan indicios y signos de que estaba explotado laboralmente, más otro tipo, digamos, de violaciones a los derechos humanos, con un estado de salud sumamente delicado, muchísimos problemas. Y hoy en día es un fiscal federal del sur de nuestro país, de Caleta Olivia, llevó adelante la causa y hoy en día ya el juzgado federal de esa localidad ya estableció jurisdicción para actuar, pese a que es un buque extranjero, ¿sí? Es un capitán español, y hoy en día ya hay un pedido de declaración indagatoria para ese capitán, y era un capitán de un buque español. Claro, uno siempre le achaca todos los malestares a los chinos. El tema es que, claro, uno lo hace porque el 75% de los barcos que operan ahí son chinos, ¿sí? Y bueno, es una práctica bastante común. A veces uno no entiende por qué se produce eso a bordo. Primero tenemos que tener en cuenta el espacio donde se desarrolla, alejado en la alta mar, ¿sí? Donde existen las libertades, donde los estados, excepto su estado de bandera, es decir, de la bandera que el buque enarbola,
no tienen, digamos, ningún instrumento jurídico como para accionar sobre ellos. Entonces, se dan estas situaciones. La totalidad de los barcos de estas flotas están y vienen a pescar a miles de millas de sus puertos porque fundamentalmente están subvencionados por sus estados de bandera. Sin esa subvención no podrían estar acá. Y aún subvencionados se duda sobre la rentabilidad. Pero bueno, para ello y para poder hacerlo rentable, sacan dinero de otros lugares. Y una manera es de tener mano de obra barata, ¿sí? Una mano de obra cuasi esclava. Por eso hablamos de casos de trata de personas, porque son captados de distintos países, de Indonesia, de Filipinas y de otros países, son captados para trabajar a bordo de barcos chinos, de Corea del Sur y de otras nacionalidades, precisamente donde cobran salarios muy exiguos, donde están carentes de todo servicio social. Es decir, quiera o no, la empresa se beneficia con esa mano de obra y de esa manera logra esa rentabilidad que le permite estar acá y que le permite seguir pescando durante 5 o 6 meses en la milla 201. Claro, estábamos hablando de que un barco pesquero argentino sale y hace 2 mareas, que podrán ser 30 días a lo sumo, y me estás diciendo que es no menos de 6 meses arriba de un barquito de 80 metros. Sí, y con suerte pueden volver a puerto de eso. A veces desde acá hacen a través del Estrecho de Magallanes y se van al Pacífico. Es decir, sí, y todo pescando. Lo que pescaron se lo dejaron en un buque. Y ahora hacen el transbordo en alta mar y se van a pescar el calamar gigante frente a las costas peruanas. Les cuesta más que a Colón ver tierra. Y bueno, precisamente, y hay veces que pasan años, ¿sí?, sin ingresar a puerto, sin atención médica. Cada tanto ingresan buques al puerto de Montevideo, al puerto de Callao, con fallecidos. Es decir, realmente las condiciones en las cuales trabajan suelen ser muy, muy difíciles. Y en algunos casos hay lo que se conoce como la reducción a la servidumbre. ¿Qué significa esto? Cuando son captados a través de diferentes agencias, ¿sí?, agencias de contratación, o en Indonesia mismo, o en Corea del Sur, que le exigen para poder embarcarlos, no sé, por ejemplo, títulos de propiedades que tienen su familia o de ellos mismos, o que en caso de subir pero luego bajarse antes de cumplir el contrato deben pagar determinadas sumas de dinero. Entonces, de esa manera... Es una captación obligada. Totalmente, cuando ellos están a bordo, aunque sufran violaciones a los derechos humanos, aunque sufran maltrato, aunque no les paguen o no les den las condiciones laborales que requieren, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Hay una reducción a la servidumbre. Realmente no pueden reaccionar contra eso. Están en una situación de indefensión total. Y además a eso sumémosle que están en el medio del mar, en alta mar, donde ningún otro estado puede abordar para verificar las condiciones laborales, excepto su estado de bandera. Realmente gente que está desprovista de toda posibilidad, ¿sí? Es algo sumamente duro y que muy pocos conocen, y que, bueno, hay mucha gente que trabaja en esto, que investiga y que trata de difundir esta cuestión. Pero es una de las maneras en que estas empresas reducen sus costos operativos para poder viajar tantos miles de millas y poder operar tan lejanos a sus puertos de asiento. Bueno, también dijiste al principio del tema de contrabando de armas, de droga. ¿Cuán fácil o difícil es poder detectar este tipo de cruce? Porque supongo que será, bueno, no, debe ser incluso entre medio Europa también. ¿Cómo encontrar una embarcación que vaya con este tipo de material de contrabando, obviamente? Sí, bueno, hay áreas sumamente sensibles a este tipo de actividades delictivas, el Cuerno de África, en el área del Golfo de México. Es decir, hay áreas que son muy sensibles a lo que es el transporte de drogas por mar. Indudablemente acá, en ese tipo de actividades, lo que genera una herramienta, una posibilidad de detección de esto es, por un lado, la cooperación internacional. Es fundamental el intercambio de información, la inteligencia criminal. Y ya que hablo de inteligencia criminal, me gustaría aclarar,
Normalmente cuando uno, por ejemplo, la prefectura a través de su sistema guardacosta realiza un seguimiento de todos los barcos, de las conductas de los barcos, qué actividades realizan, cuando apagan sus AIS, cuando navegan, a las velocidades, es decir, eso es el ver eso, qué es lo que hace y tratar de detectar conductas sospechosas es lo que se define como inteligencia marítima, ¿sí? Ver de dónde vino, de dónde proviene, hacia dónde va, qué puertos tocó, es decir, todo eso es inteligencia marítima. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que los buques no se pueden llevar a juicio, no se llevan a tribunales, ¿sí? Lo que hay que llevar son personas. Entonces, la inteligencia marítima no basta. Necesita la otra pata que es la inteligencia criminal. Y la inteligencia criminal, que es la que pueden realizar en nuestro país las fuerzas de seguridad, básicamente es lo que traduce o lleva barcos a personas físicas o jurídicas, ¿sí? A los dueños de las empresas, a empresas que son propietarias de esos barcos, a dónde va la carga de esos barcos, es decir, entonces, fundamentalmente se requiere mucha inteligencia criminal, se requiere intercambio de formación, se requiere acción conjunta, porque son delitos transnacionales que atraviesan las fronteras, entonces uno aisladamente no se puede hacer nada. En el caso de prefectura trabaja con Interpol, trabaja con otras organizaciones precisamente en esas cuestiones, pero indudablemente no es sencillo. No es sencillo, además la modalidad para llevarlo adelante es muy dinámica y constantemente cambia y van donde son detectados o uno empieza a presionar respecto de un puerto, del control de un puerto o algo, automáticamente cambian de eso.